Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablarles de la diferencia entre neurodivergencia y trastorno, porque por lo menos cuando yo me refiero a esto, no me estoy refiriendo a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de ser una persona neurodivergente a tener un diagnóstico psiquiátrico? Un diagnóstico que se construye, ¿no?, para agregar en los manuales de psiquiatría. Y ser neurodivergente no es lo mismo que tener un trastorno, porque el trastorno nos está indicando que algo está roto y que algo está fallado. Un cerebro neurodivergente es un sistema operativo diferente, como puede ser, por ejemplo, si lo ponemos en la tecnología, un sistema operativo Android no es lo mismo que un sistema operativo de iPhone. Apple no es lo mismo que Windows. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Y según para que lo quieras usar, según las funciones que quieras utilizar. Lo que sí está claro es que los programas de una aplicación, de un sistema operativo, perdón, no funcionan en otro sistema. Y en el caso de que lleguen a funcionar, como no son compatibles del todo, va a empezar a tener fallas, va a empezar a funcionar más lento, a retrasar todo ese sistema operativo. Bueno, los cerebros neurodivergentes es lo mismo. Son sistemas operativos diferentes a los que se le quieren poner programas que no van con su constitución. Entonces, los cerebros neurodivergentes, en esa es la parte en la que yo no concuerdo con el paradigma de la neurodiversidad, porque hablas de la división entre los cerebros neurotípicos y los cerebros neurodivergentes, pero los cerebros neurodivergentes, el paraguas neurodivergentes, debajo de ese paraguas siempre encontramos todos los trastornos. Trastorno déficit de atención e hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, trastorno del espectro autista, TLP, TIC, bueno, todo lo que quieran, diagnósticos psiquiátricos constituidos para los manuales de psiquiatría, están debajo de ese paraguas neurodivergente. Entonces ya estamos poniendo nuestra forma diferente de observar el mundo, de interpretar la realidad que nos rodea como algo que está mal, que tiene un problema, que tiene que ser tratado y que tiene que ser arreglado, llevar hacia el sistema operativo de la normalidad. Pero si nos ponemos a pensar cuál es la relación entre la neurodivergencia y la nueva humanidad, y bueno, a medida que vamos evolucionando como especie, nuestros sistemas sensoriales también, ¿no?, se van ampliando porque el cerebro va desarrollando especializaciones hemisféricas, mayor neuroplasticidad, que nos ayuda a adaptarnos al entorno cambiante. Antes nos decían que una neurona se moría y en 100 años, o sea, no teníamos vida para que se reconstituya. Hoy sabemos que existe la neuroplasticidad, que es esa posibilidad a través del juego en los niños, en los grandes también, del juego, de la exploración, de la creatividad, de la investigación, de poner en funcionamiento todo el tiempo estas especializaciones hemisféricas. Se pueden crear nuevas rutas neuronales, se pueden crear la posibilidad de acceder a funciones diferentes. Cuando nosotros hablamos de trastorno y hablamos de esto de fallo o rotura, generalmente se dan los cerebros neurodivergentes, lo mismo que en los sistemas operativos, por cuestiones externas y por una mala praxis, podríamos decir, ¿no? O sea, no funciona si yo tengo, o cualquier cosa tecnológica, si yo la uso de una manera que no corresponde, no va a funcionar de la manera adecuada. Entonces, pero nosotros tenemos el poder de la neuroplasticidad y la neuroplasticidad nos ayuda a adaptarnos a entornos cambiantes. Cada vez se va viendo que hay mayor tamaño en la corteza cerebral,
que trae nuevas funciones cognitivas y perceptivas, que son más elevadas, porque están esta mayor cantidad de neuronas complejizando su estructura. Y esto se ve en estudios por imágenes, en cerebros neurotípicos y cerebros neurodivergentes, como ante cierta actividad el cerebro neurodivergente enciende ambos hemisferios cerebrales. Recordemos que nuestros hemisferios se dividen en el derecho y el izquierdo, con diferentes funciones. Y el cerebro izquierdo es el cerebro analítico, reflexivo, sistémico, más el del lenguaje, el del razonamiento, y el cerebro derecho es el cerebro creativo, del arte, emotivo, cerebro izquierdo masculino, cerebro derecho femenino. Lo podemos ver en energías también. A modo de estudio de entenderlo separamos, pero esto tiene que funcionar de manera integrada y fusionada para lograr el mayor nivel de su potencialidad. ¿Qué ha pasado a lo largo de los siglos? Se nos ha anulado el cerebro derecho y se ha sobreestimulado el cerebro izquierdo, dándole muchísima importancia, y esta parte fue retraída. ¿Qué pasa con los cerebros neurodivergentes? Que vienen con toda su curiosidad, que vienen con toda su capacidad de ver las cosas con asombro, con su capacidad de buscar, creativa, observadora, soñadora, imaginativa, los cerebros de grandes inventores y de grandes genios, se apaga porque ese cerebro, que está integrado igual, pero que bueno, tiene una preponderancia a ser utilizado en la parte derecha, quiere ser encajado en el izquierdo sí o sí, y en el izquierdo no va, se apoya en el izquierdo, pero es derecho. Si le damos la posibilidad y le damos las herramientas, puede haber una integración y una fusión, pero tiene que haber esa posibilidad, se nos tiene que ser entregadas, porque si no, al nosotros no poder, ya sabemos que se habla que desde, hay 8 tipos de inteligencia: musical, interpersonal, lógico-matemática, práctica, no vemos el mundo todos de la misma manera. ¿Cuántas clases de neurodivergencia hay? Tantas como seres humanos hay en el planeta. Nadie percibe la realidad de la misma manera. Tengamos en cuenta que la realidad es interactiva y que responde a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Y todos no tenemos las mismas vivencias. Por más que seamos, yo, por ejemplo, tengo una hermana melliza. Mi hermana melliza y yo hasta cierta edad vivimos juntas, en la misma casa, bajo las mismas experiencias, nacimos el mismo día. Sin embargo, nuestras emociones y nuestros pensamientos no son iguales. No tenemos ni los mismos recuerdos, ni las mismas reacciones. Somos distintas. Y hasta los gemelos, nosotras somos mellizas, pero hasta los gemelos, que tienen la carga genética idéntica, también tienen experiencias de vida diferentes. Entonces, también los cerebros neurodivergentes van ampliando su capacidad perceptiva. Los sentidos sensoriales se van haciendo cada vez más hiperreceptivos y la información del entorno y del propio cuerpo se va sintiendo cada vez más y se van activando otros sentidos, que son los extrasensoriales. Cuando uno se pone a pensar, se pone a investigar, se habla de que en Egipto ya había autistas, se habla del autismo en pueblos originarios, que en realidad en los pueblos originarios no era autismo, sino que, como digo, ¿no? Cada obrero en el puesto que el universo los ha puesto, cada uno cumplía una función con su neurodivergencia, el que leía los patrones y estaba atento a saber si tenía que ir a cazar o si tenían que huir ante un ataque, usaban su sistema auditivo apoyado en la tierra, sintiendo las vibraciones para ver si se acercaba a alguien. Estaba el chamán, que se conectaba con su mundo interno y a través de su mundo interno con el mundo superior y cósmico para traer y bajar información. Estaba el que estaba en contacto con la medicina de las hierbas. Cada uno cumplía su función.
y estaba muy bien, pero después llegó la civilización que nos vino a civilizar y vino a dormir y a dejar en estado latente todos estos sentidos, que hoy vuelven a reflotar. En los que ya estamos encarnados y estamos recordando, y en los niños nuevos que nacen de una. Los niños igual siempre venimos con los canales abiertos hasta que se empiezan a cerrar por el entorno y porque nos empiezan a traumatizar. Desde el amor, un amor ignorante, pero desde el amor nos empiezan a traumatizar y empiezan a cerrar todos esos canales. Y si queda alguno abierto, ahí está el trastorno. Ahí está el trastorno. Estás mal, estás fallado. Los estados extrasensoriales son estados de conexión interna focalizado. Son estados de conciencia. No hay una ubicación física para los sentidos extrasensoriales. Que se sepa, que haya sido estudiado por la ciencia. Sabemos de la glándula pineal, de la hipófisis, de la pituitaria, pero bueno, dentro de lo que es la ciencia y la clínica no se habla de estos sistemas extrasensoriales como antenas de captación de información, por ejemplo, que nos permite recibir la información más allá de los sentidos corporales sensoriales, ¿no? La telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisintiencia, la claricogniscencia, la sinestesia que es una característica bastante común en la neurodivergencia y en los trastornos en la neurodivergencia. Por ejemplo, siento colores, huelo música, ¿no? Veo una persona y le puedo identificar, para mí es un color. Es como un cambio de lo sensorial, una percepción, entre comillas, distorsionada, porque ¿quién te dice, no? ¿Cómo tenés? ¿Qué es? Si somos todo. Somos un color, somos una melodía, somos un olor, somos geometría sagrada, somos luz. Entonces, ¿quién dice que está bien o que está mal? Pero en este momentum de la humanidad y del universo, que sabemos ya, los que queremos ver y escuchar algo más, que el cuerpo es una tecnología de conciencia, es una tecnología biomolecular de conciencia que es muy avanzada y el cuerpo opera y ejecuta a través de tu conciencia. Por eso la realidad es interactiva y responde a tus pensamientos y a tus emociones. Y hay que estar muy atento. Ese es nuestro trabajito hoy. Más que todo sirven las constelaciones, sirve la biodecodificación, sirve el Reiki, sirve lo que quieras, como una herramienta. Pero la herramienta fundamental para poder elevar nuestros estados de conciencia es la autoobservación y el discernimiento. Saber esta información de que el cerebro no solamente es un procesador de información, porque cada órgano, cada sistema y cada célula de nuestro cuerpo es un procesador de información. Entonces, lo que en otro momento, por ejemplo, o hoy, en muchos casos, que se le atribuye o se le atribuyó habilidades sobrenaturales, dones, divinidades, es esa habilidad de captar información más allá de los sentidos básicos. No es algo ilusorio. Pero bueno, también en esto es como el que no cree en Dios. No cree en Dios hasta que algo fuerte le pasa y, Dios mío, te pido por favor. Ahí, cuando estamos al borde, ahí creemos todos, ¿no? Pero esta evolución del cerebro, hablábamos un poquito, ¿no? De una mayor corteza, el cerebro, hay un modelo de cerebro, la teoría Tri-1, que habla del cerebro reptiliano, del cerebro límbico y de la corteza, donde el último cerebro, el neocórtex, es parte de los mamíferos, sobre todo del ser humano.
la racionalización, las famosas funciones ejecutivas, el lenguaje, todo eso sucede en el neocórtex, ¿no? Pero más allá de esta evolución de cerebro, hay una evolución de conciencia primaria, que es la capacidad de experimentar las sensaciones y las percepciones. Y la conciencia es una comprensión profunda y significativa de nosotros mismos. Yo siempre hago la diferencia entre conciencia, como lo dije recién, la conciencia primaria, que es la capacidad de, repito, de experimentar sensaciones y percepciones, y la conciencia con ese C, que es la comprensión profunda de nosotros mismos, de lo que significa ser un humano. Entonces, la evolución humana conlleva un desarrollo, como todo, y el desarrollo es un desarrollo del cerebro para integrar y procesar la información sensorial, la capacidad de integrar también la información de diferentes sentidos, como hablábamos hace un ratito de los extrasensoriales. Todo se fue expandiendo en la evolución. Pasamos del Homo erectus al Neandertal, al Sapiens, físicamente, evolutivamente se ven los cambios. Ahora también hay un cambio evolutivo físico, pero no lo vamos a ver porque es un cambio molecular. Se ve quizá en cosas que para algunos pueden ser mínimas, como el brillo de los ojos, el brillo de la piel, la luminosidad, la sutileza, un cuerpo más sutil, más liviano, pero en lo que se pone énfasis es en la apertura de esta conexión con otro plano dimensional, que es la quinta dimensión, y que simplemente, y un montón, es una manera de percibir, otra manera de percibir la realidad, desde la unidad, desde el amor, ya saliendo de la polaridad, integrando eso y fusionándonos y haciéndonos uno primero nosotros, y eso después lo vamos a ver fuera. Unidad, orden y armonía. Entonces, la neurodivergencia es una parte evolutiva importante porque es tan necesaria como la variabilidad en el funcionamiento en la biodiversidad que conforma el ecosistema, ¿no? Si todos hiciéramos lo mismo y todos pensáramos igual, no podríamos avanzar nunca. Entonces, las barreras que se enfrentan, ¿no? Y que empiezan a aparecer fuertemente estos diagnósticos y empezar a llamar discapacitadas a las personas neurodivergentes, tienen que ver con que las dificultades que en realidad que enfrentan las personas vienen desde afuera, son barreras sociales, son de un entorno que no está adaptado. Es, como decía hace un rato, meter un programa de un sistema operativo en otro. Entonces nos empiezan a dañar, nos empiezan a hacer fallar, y si no nos damos cuenta a tiempo, vivimos rotos. Y hoy lo vemos en la sociedad, la cantidad de personas con diagnóstico de ansiedad, de depresión, de trastorno bipolar, de trastorno obsesivo compulsivo, bueno, dislexia, dispraxia, bueno, todo eso que más se ve en la niñez, pero no quiere decir que cuando uno crece desaparece, porque el entorno nos sigue poniendo barreras para esto y siguen actuando los traumas que quedaron en la infancia en el inconsciente, diciéndome soy un tonto, no puedo, no voy a poder, tengo que esforzarme, tengo que dar todo para que me quieran, para que me acepten, tengo que estar midiendo qué hablo, no entiendo estas normas sociales, pero tengo que estar encajando y enmascarando y haciendo un sobreesfuerzo hasta que llega un momento en que no puedo más. Y hay muchas personas neurodivergentes que no tienen un diagnóstico de autismo o de TDAH y que lo está sufriendo su cuerpo, con fibromialgias, con agotamientos extremos, con fatiga crónica muscular, medicados con estas cosas que no hacen nada, que un poquito te ayudan, un toquecito y después volvés otra vez a lo mismo, que en realidad lo que estás viviendo es un gran burnout, un sistema sensorial totalmente desregulado desde que naciste y la carga mental y el agotamiento mental.
vivir sin batería porque estás todo el tiempo atento y alerta a ver si hablaste bien, si dijiste bien, si entendiste, si el otro no se ofendió, haber entendido lo que me dijo. Hay gente que no puede sostener un trabajo, no puede sostener una familia. Entonces, volviendo, un cerebro neurodivergente no es un cerebro trastornado. Se trastorna porque el entorno y el afuera provocan esos daños y esas fallas. Un cerebro neurodivergente es un cerebro evolutivo que va hacia un escalón superior, hacia una vuelta superior de espiral. Esto estuvo siempre, fue dormido en una etapa, la civilización, porque nuestros antepasados aborígenes tenían estas capacidades desplegadas, tenían los sentidos sensoriales y extrasensoriales expandidos, cada obrero en el puesto que puso el universo. Yo siempre decía, ¿no? Muchos padres y personas autistas se enojan cuando dicen que el autismo es la ficha del rompecabezas. Y yo siempre digo que para mí sí es la ficha del rompecabezas porque es lo que nos ayuda a entender que somos todos diferentes y que siendo todos diferentes podemos encajar y armar una gran imagen, una gran foto, ¿no? De algo sin que uno sea igual a otro. Entonces, para mí sí puede ser la representación de una ficha de rompecabezas. Pero bueno, esta es la reflexión del día de hoy. Les agradezco por escuchar y nos vemos pronto. Bye.